salir, hay que navegar, hay que curtirse un poco, llevaréis algunos sustitos. Si el barco, sobre todo esto es un velero, si el barco se tumba, puede ser o por el oleaje que no se caiga todo. Lo que vemos al fondo, una pregunta, ¿son las Islas Cíes o es más bien América? ¿Algún tripulante cayó al mar, a la ría o algo? Teníamos un precio que era fantástico de aquella, que eran 100 euros por persona. Velocidad máxima dentro de un puerto. Hola Maregante, hoy tenemos un día muy especial con unos amigos que nos vienen a visitar y van a pasar el día con nosotros para aprender acerca de la navegación. Es el canal de Clitan Cliton y aquí los tenemos. Hola, buenos días. Y bueno, vamos a intentar enseñarles también a ellos a navegar. Exactamente. Bueno, parece ser que tú ya tienes el PER. Bueno, tengo ahí el PER, me faltan las prácticas. Entonces, bueno, pues a ver si me animo a hacerlas. ¿Cuándo hiciste el examen? Pues fue en noviembre del año que viene. ¿Qué? Pero por temas laborales no pude hacer las prácticas porque... Es decir, que el año que viene vas a ir al examen, que ya probaste. Que ya probé el pasado. Efectivamente, así es un poco mi vida rebuscada. Te va a hacer 2 años el año que viene. El año que viene, en noviembre, me harán 2 años. Se me caduca, el tiempo pasa volando, Santi. ¿Y lo tramitaste ya? Sí. Ah, bueno. Pero bueno, ya digo, en las próximas prácticas pues me hoy tenemos unas prácticas que te van a encantar, que son la ampliación del PER. Genial. Que es de 24 horas, te habilita para embarcaciones de 24 metros de eslora, navegación interpeninsular, es decir, desde la península a Ibiza, Baleares, bueno, Mallorca, desde Denia, por ahí, y entonces tienes una navegación hasta 60 millas máximo. ¿De qué consta? Pues vamos a repasar todo lo que aprendiste en el PER, es decir, vamos a volver a hacer las cartas náuticas, las demoras, las marcaciones. Me da falta. Hasta lo más básico, que parece mentira o parece una tontería, pero los nudos marineros me tenemos ya a tus compañeros, vamos a aprender a repasar lo que es el as de guía, el ballestrinque, que son los nudos más usados. Y después, bueno, saldremos del puerto, como salimos, recordando toda la legislación. Perfecto. Y todo lo que más o menos pues, estudiaste en su momento. Genial. Vale, ¿qué te parece? Me encanta la idea. Vale, y como siempre digo a mis amigos, esto está chupao. El show de Clitan Cliton. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar cómo se hacía el ballestrinque. ¿Os acordáis para qué servía? No. ¿Tú eres idiota? Venga, a ver. O sea, efectivamente, para las defensas, boyas ya es un poco más estilo portugués. Pero bueno, para las defensas, por ejemplo, las sujetamos, ¿vale? Con el ballestrinque, que es este nudo que tenemos aquí, para a la hora de adujar un cabo, ¿vale? Cuando lo recogemos, aquí tenéis uno, ¿vale? También sujetos con ballestrinque. Lo que no dejamos son los cabos de cualquier manera tirados, siempre quedan adujados y recogiditos, en este caso, en el guardamancebos. Tenemos los candeleros y el guardamancebos. Pues el más grueso sería el pasamanos. Bien, ¿cómo se hace el ballestrinque? Claro, sujeto el chicote, lo dejo caer así, me voy hacia un lado y me paso al lado contrario, hago un huequito, ¿veis? Con la mano, y lo que hago es meterlo por el medio y ya está. El ballestrinque sujeto. A ver cómo sale a vosotros. Cerca de la cámara. Vale. Vamos allá. Ahí está. Venga, que después grabamos un boomerang. Vídeo para Instagram. Bien, perfecto. Fijaos que y ahora tiene la parte. Incluso os diría que siempre por seguridad siempre hacemos un tercero, porque está el barco aquí parado, el barco trabaja, es decir, el barco siempre está en movimiento. Y entonces si lo hacemos muy simple, llega un momentito, al estar aquí esto preso, pasa una ola, debe ser un barco que pasa y tal, lo vamos a repasar. Coloco así, coloco la defensa a la altura del pantalón, la voy por un lado y me paso hacia el otro lado dejando así un huequito por el medio y lo meto por ahí. Vale. Importante, saber para qué se utilizan, para qué sirven. Y ese es el as de guía, que no deja de ser en un cabo muy largo, ¿vale? Un cabo muy largo, y el chicote, hacer una pequeñita gaza que no sea corrediza. ¿Por qué no utilizo un nudo de zapato? ¿Sabéis? No, nada.
mire por qué. Puede ser. Y si lo hago doble o triple, el problema es que pues sabe quién lo suelte. Vale. Y un barco no suele estar así tan tranquilo como hoy está todo calmachicha. El barco siempre está en movimiento, viene un barco, otro, el viento y otro está trabajando seguido. Entonces pasa a los nudos de zapato. Llega un momento, como cuando éramos pequeños, apretamos mucho después para soltarlo con los dientes. Se inventó un tipo de nudo que aún trabajando y haciendo mucha presión, sea muy sencillito de soltar. Y ese se llama el as de guía. Bueno, aquí veis que tenemos una cornamusa en forma de T y aquí tenemos una vita. Tiene forma de U. ¿Vale? La diferencia entre una y otra. ¿Me pregunta de examen? Exámenes. Vale, ahí está el amantillo, la botavara, esa pieza longitudinal del mástil, pues se suele sujetar con un as de guía. ¿Vale? Las botavaras. Las defensas, fijaros, están aquí sujetas, ¿vale? Con as de guía. Velas, la Génova, por ejemplo, está ahí con las escotas, pues están sujetas con as de guía. Si queremos llevar la neumática a rastro, pues allí en la argolla de proa la sujetamos y así está sujeto con as de guía, ¿vale? Para poder llevarla a rastro. Si quiero trincar algo controlado para que no se mueva, as de guía. Incluso los vientos, es decir, el lazy bar, la bolsa donde descansa la vela mayor, esos vientos que veis así cruzados por ahí, están todos sujetos en cada punto con as de guía. Bueno, pues ¿cómo se hace las de guía? Pues muy fácil. ¿Que sois diestros o zurdos? Zurdos. ¿Zurdos todos? Bueno, ¿estáis torcidos? Yo zurdo. Bueno, si soy diestro, sujeto el chicote con la mano derecha. Zurdo, con la mano izquierda. Todo así y con la otra mano pidiendo. Y fijaros, lo llevo hacia mi cuerpo. Voy a dejar el largo que yo quiera de ancho de gaza. Quiero que, imaginaos que es un oray, uno más grande. Rodeo así la mano, es decir, lo apoyo así encima. Este lo dejo así un poquito pequeñito y ahora fijaros. Cojo el chicote y siempre por debajo, ¿vale? Por debajo, voy por detrás del cabo largo, por debajo, y vuelve a meterse por el agujerito que hice al principio. Y ahí está. Esto está chupao. Otra vez. Bueno, ahí muy bien, por aquí, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Nada, sujetamos así. Apóyalo aquí si te es más cómodo. Mejor porque no me... Vale, apoyamos así, la mano. Vale, deja un poquito más de largo. Y ahora, por encima, lo apoyamos por encima. Así, se apoya. Simplemente hago así. Vale, perfecto, así también, ¿vale? Pero pequeñito, ¿eh? Mira aquí. Que quede pequeñito. Y ahora metemos el cabito. Hay gente que dice, la serpiente sale del lago, es decir, siempre por debajo. Bien, nunca tiramos, este va a ser la laza, ¿vale? Nunca tiramos. Y ahora lo pasamos por debajo del largo, muy bien, y vuelve a entrar por el agujerito que sale. Y al llegar aquí, sujeto aquí esto para que no corra, lo sujeto así con el así, y simplemente tiro al largo y ya está hecho. ¡Ay! Bueno, No de este lado. Pero bueno, ahí lo tienes, ahí lo tienes. más o menos. Bueno, ya veis que esto está chupado. Bueno. Esto está Chupao. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues esto es básico para poder salir. Es decir, cuando salgamos con el barco, vale, la próxima práctica que vamos a hacer va a ser intentar amarrar a un muelle. Vale, aquí en el pantalán, ya lo haremos más tarde, ya lo conocéis más, pero cuando nos abarroamos a un muelle, siempre tenemos que tener previsto pues la marea aquí en Galicia. Es decir, que en el Mediterráneo eso se desconoce mucho. Y aquí la marea, es decir, a veces tengo colgado algunos vídeos de llegar, por ejemplo, en un caso, llegamos a Cangas, ¿estabas tú? No, no estaba. En Cangas y tener que subir por la escalera del muelle y a ver una altura muy grande. Es decir, eran mareas vivas y sube igual hasta 3 metros. Entonces, claro, la gente, cuando subimos con Teresa, bueno, pues la gente que siguió los vídeos le impresionaba ver esa diferencia de altura tan grande, no se lo podía ver. ¿Vale? Y aquí pues veis, ahí tenemos toda la parte de roca y como se nota la diferencia entre la pleamar y la bajamar.
incluso en la pendiente que bajamos. Bueno, pues cuando lleguemos a un muelle, lo primero que tenemos que hacer es elevar las defensas. Veis que ahora están a la altura del pantalón, pero la parte, el cintón, la parte más externa es la que tenemos que proteger, que el barco es cóncavo. Pues tendremos que hacer ese ballestrinque a esta altura, a la altura más exterior del barco, para proteger esta parte y después tener en cuenta el tema de la marea por el tema de los cabos. Vamos a alargar un largo de proa, vamos a alargar un largo de popa y posiblemente un sprint. Vale, y eso lo vamos a hacer ahora en el muelle de Domar, ¿eh? Por ejemplo. Vamos a allá. Bueno, pues nada, vamos allá. Ah, ¿tú cosa? Te agarras aquí. Primero te agarras aquí. Y ahí. ¿Este suelo es antideslizante? Sí. Sí, va, me hará falta. Muy bien, sujetamos ahí para no tirar mucho el guardamante. Bueno, vamos a soltar. Entonces, para soltar ya tenemos el motor calentito, como hacemos siempre, es decir, primero encendemos el motor y vemos a ver si el barco refrigera. En este caso lo tenemos el escape por la banda de babor. Vemos que está expulsando el agua, es decir, que está funcionando el rolete, el impeller, y entonces está refrigerando bien el barco. Porque puede ser que encendamos el barco, pues porque se atascó, se estropeó ese rolete, que normalmente cada año solemos cambiarlo. Puede ser que se metiese una bolsa, algas, mejillones, y no nos damos cuenta, el motor funciona igual, y al llegar allá adelante a los 10 minutos se calentó la punta de culata o puede llegar a gripar. Vale, entonces es importantísimo siempre encender, cuando encendemos el motor, ver que está expulsando el agua. Pues nada, unos en proa, ya tenemos allí a Cristian. Suso, tú te encargas de ese cabo, de popa, el largo de popa, de babor, y Gorka se me va a encargar de aquí. Suelta ya, Cristian. Vale, y está todo suelto. Sí. Miguel, a bordo, sube y nos empujas ya un poquito. Empuja de proa. Ahí no tiene Cristian. Empuja la proa. Claro. Antes venían muchos portugueses a sacar la licencia de navegación. Cientos y cientos, de Portugal, de Luxemburgo, de Suiza, Francia, venían muchísima gente todos los fines de semana. Pero póngalas por dentro y ya. Sí, las metí simplemente así para adentro. Este es de quitarlas y eso, pero... Sí, porque después volvemos. No volvemos y eso, nada. Que ya las quitamos, velocidad máxima dentro de un puerto. Para el examen serían 3 nudos. Yo voy al doble. Pero en la realidad en un puerto deportivo hay una ley escrita, bueno, algunos carteles veremos, que pone 2 nudos. ¿Por qué? Porque hay gente que está durmiendo, incluso desayunando, comiendo, llegamos nosotros, el meneo y tal, y bueno, fastidiamos la historia. ¿Vale? Entonces, aparte de eso, sufren mucho las cornamusas, ¿vale? De los barcos, de los meneos y estos puertos. ¿Vale? Entonces, nada, vamos suavito y ahora nos vamos a meter en la ría de Vigo. ¿Vale? Porque vosotros, ¿de dónde sois? De Vigo. Ah, de Vigo también. Sí, bueno, soy de Uruguay, pero de Vigo toda la vida. Ayer estuvo malísimo, claro, hoy tenemos un día estupendo. Lo que hacemos es, por ejemplo, ahora el tema de las cartas náuticas. Vale, ellos estuvieron, bueno, como en tu caso, estuviste estudiando en el aula, ¿no? Haciendo demoras, marcaciones, ¿no? Para poder situarnos en algún punto, ¿no? Dos demoras a 2 faros y donde se cruzan, esa es mi situación. Bueno, pues ahora lo pondremos en práctica, porque es verdad que en las clases, es decir, en el aula, sabemos hacerlo como mecánicamente, pero al llegar al barco dice, señora, ¿cómo tomo yo una demora? Igual la demora está la sabes también, pero la marcación, pues eso es todo lo que vamos a ver ahora esta primera hora. Pues nada, vamos allá. Voy a buscar la carta. Y bien, Santi, una pregunta. Con tanta gente y tanto lío, ¿cómo haces para organizar todo dentro del camarote? Pues muy buena pregunta, porque la verdad que estamos ahí ajustaditos. Bueno, esto voy a apoyarlo aquí. Es decir, es muy importante cuando salgamos a navegar colocar todo a son do mar. A son do mar es que
todo lo estivemos perfectamente o lo trinquemos, y que lo sujetemos de tal manera que si el barco, sobre todo esto es un velero, si el barco se tumba, que puede ser, o por el oleaje, que no se caiga todo. Es decir, aquí llevamos de comida, empanadas, tortilla, bueno, ellos ya fueron colocando cosas que en un balanceo cualquiera se puede ir al garete y podemos quedarnos sin nada. Vale, entonces es muy importante, ellos ya fueron colocando en diferentes zonas, vale, estuvieron colocando, pues bueno, tenemos 2 neveras, ya veis la fruta, Coca-Cola, agua, vale, aquí tenemos otra pequeñita neverita, vale, ahora nos beberemos un vasito de agua y entonces intentamos traer todo ya medio hecho para no liarnos mucho. En las prácticas de patrones y capitanes, que dura 48 horas, es así que pues ya como son 2 días muy completos, pues sí ya traemos todo un poco ya más para elaborar y entonces pues aquí todo sabe más especial, ¿no? Y encima lo cocinamos con agua del mar. Hombre. Ya está todo eso arranchado o colocado, lo está terminando Gorka de colocar y después en este tenemos varios camarotes. Bueno, estos son colchonetas que tenemos de fuera, aquí tenemos un baño, desde ahí lo puedes ver. Vale, estamos colocando un poquito todo, tenemos un pequeñito baño y después tenemos, según hay que prepararlo, es decir, aún tenemos todo el día, nuestras colchonetas se van para afuera y ahora tenemos que colocar también, cada uno según su habitación en la que va a dormir, pues va a colocar sus mochilas. Vale, tenemos ahí varias colchonetitas, vale, y entonces pues nada, tenemos edredones, solemos traer sacos de dormir. Y entonces nada, tengo ahí las sábanas majeras, fundas de almohada y que la gente pues dormirá con los saquitos. Son camas dobles, este también se hace cama grande. Y después tenemos 2 en popa, mira ahí tenéis, unas son bastante grandes, ya veis que son todas como de matrimonio. Y después tenemos allí el otro camarote de popa donde se meten los demás. ¿Qué vas a hacer ahora, Santi? Os voy a enseñar el cuadro de mandos, cada barco cambia un poquito, ¿no? Pues cuando encendemos pues, todo lo que es la electrónica, nosotros nos controlan desde la Xunta de Galicia si estamos haciendo esas prácticas, el horario, incluso el circuito a través del AIS, ¿vale? De un sistema de localización que hay interno, que lo tenemos aquí guardado, junto con la emisora y el radar que da la posición. Pues aquí tenemos pues, el cuadro del panel, aquí todo de luces de cuando vayamos a hacer la navegación, cuando se nos haga de noche, que ahora se hace un poco más tempranito. Claro. Pues nada, aquí tenemos lo del agua, lo de la nevera, bueno, aquí nos iría marcando, ¿no? Si encendemos las luces de navegación, ya lo veis, también lo que es la iluminación de dentro y después este que lo voy a apagar ahora, que es el del molinete del ancla. ¿Cuánta profundidad estamos ahora mismo en esta parte de la ría, Santi? Pues mira, lo vamos a preguntar a la tripulación. Venga. Suso, ¿cuántos metros tenemos de profundidad? 20 metros, es decir, estamos más hacia adentro de la ría, estamos acercando hacia el puente de Rande y aquí habrá esos sobre 20 metros aproximadamente. Después ya pasando Rande para adentro hay zonas de 4, de 3. ¿Y cuál es la profundidad mínima para que este velero en sí pueda Es decir, pueda este navegar? tiene una orza de 2,10 metros. 2,10 metros. Ese calado, esa medida es la que tenemos que tener controlada a la hora de acercarnos a, por ejemplo, a cualquier sitio, una playa o zonas un poquito de aguas someras, es decir, de aguas poco profundas. La ría suele tener una profundidad en función de donde estemos más cerca de CIES o menos, de 40 y algo metros, 42, 45, incluso si salimos por la Bocana Sur, hay zonas de 50, es decir, es una ría bastante profunda. ¿Te ha pasado algo, algún calado? O sea, a mí nunca, debe ser por ser profe o algo, que incluso ahora veremos el tema de los faros, ¿no? Que es otro módulo, otra parte que vamos a ver, en el cual yo siempre advierto a todos los alumnos de no acercarnos. Aparte que está prohibido navegar a menos de 50 metros de costa, ya cuando nos vamos a acercar a una playa, que es a las zonas que te sueles acercar un poquito más, es decir, que hay que dejar un mínimo de 200 metros. Eso lo vamos a ver más tarde en la práctica, ¿no? Bueno, nos vamos a sentar aquí, si te parece bien. Sí. Pasa por ahí, pásame esas colchonetas que son las... Cuando quieras, Santi. Hola Marigante, pues aquí estamos en el barco, en el Fortidrin, en este Hanse 38.8 nuevo, y estoy aquí con los compañeros de Clinton. Bueno, Clinton. como sale acá, eso no... Muy americano.
Bueno, y entonces pues nada, les encantó, creo, por lo que me dicen ellos, que nos vieron pues en alguno de estos vídeos que solemos grabar y les pareció interesante y entonces pues oye, van a pasar la jornada con nosotros y nos están aquí entrevistando un poquillo. Efectivamente, Santi. Pues nada, nosotros, para también que nuestro público conozca un poco a qué te dedicas, me gustaría que explicaras cómo surgió la idea, o sea, de dónde nace tu pasión para Por el mar, por por el mar, por ejemplo. y vamos haciendo un orden cronológico hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues nada, tuve la suerte pues de nacer entre familia marinera. Es decir, mis abuelos, pues mi abuelo era patrón toda la vida, incluso estuvo en el barco en el Azor de Franco, pero en el de vapor, cuando él tenía 18 años, es una historia que nos cuenta, y entonces con ese barco pues hacían el pasaje pues de aquí de San Adrián, Domayo, Vigo. Entonces había, pues cuando no existía el Puente Rande, pues todo era a base de embarcaciones, ¿no? De pasaje. Y entonces había mucha gente de los pueblos, de Cangas del Morrazo y todo esto, que se iban a trabajar también a Vigo, Citroën y demás. Y entonces, bueno, pues ahí surgió un poco la historia de mi familia, mi abuelo, por parte materna, y por parte de mi padre, pues se dedicó pues más al tema de máquinas. Unos en puente, y por parte de mi padre todos mis tíos pues eran pues jefes de máquina. Estuvieron en la mercante y en pesca también. Ellos se fueron para Las Palmas, las bases las tenían en Las Palmas y bueno, yo estuve 5 años en Las Palmas desde que nací y después también estuve aquí la otra media vida. Entonces el tema de máquinas, que también tengo máquinas, pues era por mi padre. Es decir, nosotros tuvimos un restaurante en las Islas Cíes desde que nací, y entonces bueno, el muelle lo fueron construyendo ellos también de piedra, y entonces bueno, no había electricidad. ¿Qué hacían? Pues tenían pequeños generadores como los motores que tenemos ahora aquí en el barco, y con ellos generaban electricidad, y mi padre pues llevaba todo ese mantenimiento. Después pues se montó, cuando se fue construyendo aquello, pues todo lo que era la fontanería, electricidad, era más de andar por casa todo, ¿no? Y entonces pues siempre tuve esa curiosidad, veía cómo apagaba, encendía los motores todos los días, cómo cambiaba los filtros, cómo hacía sus reparaciones. Entonces bueno, pues tuve esa inquietud. Pero después, por parte de mi abuelo, mi padre también era patrón, pero por parte de mi abuelo, pues bueno, siempre toda la vida en el barco y tal. Y entonces, bueno, después mi abuelo también le encantaba la pesca, y entonces, bueno, nos llevaba, teníamos un barco de carga de mercancía y de pesca, y entonces, pues en invierno, pues íbamos, pues eso, a las vetas, a faneca, pescadilla, salmonete, rubios y todo esto, y con trasmayos para centolla, choco y todo esto. Entonces, mi vida fue muy dura. Mucha gente cree que yo vengo solo de la vela, de un pijo. No, este es Peper. No, también soy patrón de pesca. Vale. Y entonces pues tuve una vida muy dura, pues era muy dura, y era, bueno, cada vez que nos íbamos para las 10 estábamos muchísimos meses allá, y ahí no había pero ni teléfono, ni electricidad, ni nada, era todo así. De noche toda la vida incluso para ducharnos y tal, pues calentando el agua en los fogones, y allí en unas tinitas y con velas, y era todo así muy precario. Pues en el tiempo fui viendo la evolución de todo. Y, o sea, mucha gente te conoce por ser también profesor de navegación y por la parte de charter. ¿Dónde surgió? ¿Cuándo? ¿Cuándo surgió el tema de dar clases y a dedicarte a hacer más en plan charter? Pues fíjate, que como tenía esa inquietud o esa curiosidad por el mar, porque siempre lo viví, es decir, lo primero ya que estudié fue lo de patrón de pesca, pesca local, tráfico interior, todos estos títulos, ya desde jovencito, porque era el día a día y lo que se me exigía, y entonces pues teníamos que llevar mercancía todos los días y tal, que también teníamos patrones, pero era algo que surgió. Después, deportivamente, cuando cumplí 30 años, que fue cuando dejamos de trabajar el restaurante de las Cíes, hace 2002. 6, 7 años, ¿no? casi. En el 2002, es que el tiempo vuela, cuando aparte coincidió cuando se hizo Parque Nacional, porque antes era Parque Natural,
Y entonces, bueno, en ese momento pues empecé a tirar más hacia la vela, es decir, siempre tuve que trabajar y trabajar en el mar. Pero siempre también veía a esos pijos, ¿no? El chavalito y tal, por ahí y tal, al pijerío. Y entonces, pues, es decir, la verdadera navegación para mí es la vela, es decir, ir a motor es como el que lleva un coche para aquí para allá y tal, bueno, hay que también controlar, pero la navegación a vela para mí es el top, lo máximo, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenía esa envidia sana de verlos, y entonces me metí en la federación a hacer cursos de vela ligera, después crucero, después me metí, y después, como siempre trabajé mucho, no pude, me hubiese estudiado la carrera, es decir, de aquella eran 5 años en Coruña, pero no tenía ese tiempo, yo tenía que trabajar. Claro. Entonces, pues dije, bueno, pues me voy a sacar el patrón de yate, que de aquella era otra historia, es decir, no es lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues dije, bueno, me metí en la Federación Gallega de Vela, éramos 20 y pico, acabamos solo 3, y entonces era duro, era por asignaturas, creo que teníamos 5 asignaturas, era complicado. Pero bueno, me metí, me esforcé y tal, y lo conseguí. Entonces, bueno, empecé a tener un poquito más de conocimiento, aparte ya mucho del que tenía. Pero después a nivel más oceánico y tal, después dije, bueno, pues me meto en capitán, pero de aquella pesca y todo esto. Y entonces pues era ya, pues eso, navegación astronómica, ortodrómicas, losodrómicas, todo era un poco más complejo. Era otro rollo. Y de aquella también era por asignaturas. Iba a hacer exámenes a Madrid, a la Escuela de Ingenieros de Camino. Bueno, los exámenes de barco en Madrid. En Madrid, que habían como más exámenes, aquí en Galicia habían, creo que eran 2 al año o algo así. ¿No? Que en Madrid... Sí, bueno, Madrid es el mayor puerto que tenemos allí, ahí salen cientos y miles de personas, ya, aquí sí hay 10 capitanes, allí hay 100 o 200. Pero allá es curioso, ¿eh? Hay cantidad de gente de Madrid. Y de hecho vienen muchísimos a hacer prácticas aquí de patrones y capitanes, con nosotros. Pero bueno, el caso es eso, que me metí tal, después tuve un niño, después tuve la niña, después tuve el niño, más lío y todo tal. Pero bueno, al final me puse y tal, y lo saqué. Pero nunca, es decir, lo sacaba para yo pues tener ese conocimiento, por inquietud, por familia, pero nunca se me ocurrió que fuese a dar en un futuro clases de esto, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, bueno, pasó el tiempo y bueno, en el 2007 montamos la empresa Maregalia, que es la empresa de barcos. Pues empezamos a tener una flota muy grande con otro compañero, con Sebastián. Y entonces creamos ahí, pues tuvimos una flotilla casi de 16 barcos, incluso llegamos a tener 2 goletas, una de 22 metros para 50 personas y otra de 44 metros para 150 personas. ¿Y cuál era la actividad? ¿Alquilar estos barcos? Y entonces pues, es decir, yo siempre tuve velero, siempre tuve barco, pero hubo un tiempo cuando nació la niña, pues mi mujer pues se mareaba, incluso en el Pantanal se empezó a encontrar mal y tal, y entonces de salir siempre a navegar conmigo a no querer salir, se encontraba fatal. Y entonces, estaba pagando todos los meses el Pantalán, el barco, el mantenimiento y tal. Y al final decidí con unos amigos, dije, va, pues nada, vendo el barco y otro año cojo y alquilamos uno y se acabó, matamos el bicho. Yo todos los años siempre hacía la vuelta a Galicia con la federación. Íbamos hasta Ribadeo y bajábamos 11 puertos, una experiencia fantástica que se lo recomiendo a todo el mundo, fantástica, aprendes muchísimo. Y entonces pues dije, bueno, pues nada, alquilo un barco y ya está. Y así conocí a Sebastián, que fue mi socio, y él nos alquiló pues un Bavaria del 2005, un Bavaria 30. Y entonces pues ahí fuimos, un grupo de amigos tal, y ahí dándole vueltas a la cabeza, empezamos a echar cuentas de lo que costaba el mantenimiento del barco, el Pantalán, el seguro, la patente, todo ese gasto y lo que podía... beneficio por alquilarlo. Por alquilarlo en cuanto a, es decir, oye, pues lo alquilo, estoy esos 15 días incluso. Bueno, creamos lo que le llamamos nosotros el socio oro, claro. Entonces en el cual pues tenías una quincena, que el barco era para ti, que tú escogías y después durante todo el invierno salías las veces que te daba la gana. Porque de cara a otras personas que igual no saben mucho del mundo de la navegación, la perspectiva que tienen es de que es un mundo muy caro, ¿no? No todo el mundo puede tener más elitista y tal. Más elitista, nosotros
¿Es tan así como se piensa o es más bien una percepción de que evidentemente hay barcos o veleros más caros o más baratos en los que realmente se puede sacar una rentabilidad? Claro, es que aparte es que hay vela ligera y cosas, la verdad que, es decir, yo juego también mucho al pádel y entonces pues, es decir, todo, si te metes en serio, es decir, la pala de repente en vez de costarte 50 euros te metes en una de 450, después tal, Claro. el que compra la bicicleta de repente compra las 6 de 6.000, las de tal, que juega al golf, es decir, todo tiene, depende de lo friki que seas y lo que te metas Claro, y tal, ¿no? claro, Pero en realidad no es muy caro y como se puede compartir entre varios, realmente pues te sale a nada, es decir, una salida puede salirte en invierno por 30 euros por persona y en verano pues igual por 80, es decir, tampoco, Claro. y si salieses todos los días, pues decir, oye, pues Hombre, igual se gastos, encarece. sí, claro. Hay cantidad de gente que lo que hacen es empezar con embarcaciones más chiquititas y la comparten, incluso grupos del PER, de esos que formamos Claro, nosotros, claro, sí. llega un momento que se hacen amigos y entonces se compran hasta la embarcación a medias, entre ellos y tal. Salen a 4 euros el mantenimiento, un barco así chiquitito, depende del puerto donde estés. En Vigo igual es un poco más caro, pero en Moaña, Cangas, en San Adrián, que estamos dirigiéndonos hacia San Adrián, o mismo en Domayo, pues los puertos son un poquito más asequibles, más económicos. Entonces, en realidad no es nada. Y después el disfrute que te da y es decir, la sensación de libertad y todo esto, pues no hay dinero que lo pague. Claro, y eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo le transmitirías en pocas palabras a tu público y a nuestro público en este caso, qué siente Santi mientras navega? Pues mira, a mí, yo ahora cuando estoy dando clases, bueno, que lo que te estaba comentando antes, que clase surgió mucho después, de casualidad, pero cuando estoy dando clase tengo que estar súper concentrado, muy atento a todo el mundo, parece que no, en el charter igual, estar súper atento, es decir, te agota muchísimo, que tienes que saber en dónde está cada uno metido, cómo lo está llevando, si se marea, si no, es decir, es algo bastante duro, bastante fuerte, aunque parece que no, pero cuando voy solo o con amigos, es decir, el momento que entro en el barco, siempre que entro en el barco, ¡pum!, me da así como un bajón y me entra un sueño. Yo soy muy nervioso, soy súper hiperactivo, bum, 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 hago esto para arriba y para abajo y tal, y sin embargo, aunque da la impresión que soy tranquilo, pero soy nervioso por dentro. Entonces el momento que entro en el barco, entonces, ¡bum!, noto así, y ya me tumbaría, me acostaría en algún lado y sé que si ahí cierro los ojos, como si, y tal, y la sensación del mar. Te da tranquilidad. De hecho, lo comento a mucha gente, es decir, el ir un día en el barco, bueno, va la gente normal, toma el sol, es un día fantástico, distinto, bueno, para los instagramers, youtubers y toda esta chavalería de ahora, que les encanta hacer fotos distintas y tal, bueno, es el top. Está muy bonito y sobre todo pues eso, si metemos el barco con las velas a navegar y bueno, pues tienes eso, las CIES, la Ría de Aldán, es decir, todo esto como lo descubra la gente de fuera, y ya no hablo de la gastronomía y tal, ya nos quedamos sin nada. Nos lo joden. Yo todo este verano, de hecho, pues ya te comentaré, estuve todo el verano en Mallorca y en Ibiza, trabajando todo el verano prácticamente, y bueno, allá ya no solo por el calor y tal, pero aquí está tan masificado. Después en el mar, por no desmerecer, que aquello también tiene su encanto y tal. Después nosotros que estamos acostumbrados en el mar ver lorcha, peces, de todo, es decir, vamos a la roca, está todo lleno de mejillón, caramujos. Estamos pasando por las bateas, ¿no? Está pasando por unas bateas. Después lo grabamos y tal, ¿vale? Los viveros de mejillón, ¿no? Claro. Pues lo explicaremos para gente de fuera. Nosotros, es verdad, lo damos todo por hecho, pero los de fuera no están acostumbrados, ¿no? Y después de comentar eso, de por qué surgió también lo mío, de grabar los vídeos y tal. Yo siempre digo que, es decir, para disfrutar esto de verdad, lo bonito es estar más de 3 días. Es decir, con el primer día estás ahí, bum, bum, que si fotos, tal. El segundo, estás conectado y tal, e incluso te pones a ver el Instagram y no sé qué tal. El tercero ya te cuesta más. A partir del cuarto, el cuerpo te hace pack, pegas un cambio y de repente ya te acuestas con la puesta del sol, es decir, cuando se empieza a hacer de noche empiezas a recoger y cuando empieza a hacer de día empiezas a ver la luz, las gaviotas y tal, empiezas como a amanecer, a levantarte y tal. Entonces tu ritmo cambia, ¿no? Es como si se equilibrase, ¿sabes?, con la naturaleza. Y después eso, no hay coches, no hay ruido, no hay... normalmente navegamos a vela, entonces es decir, la sensación es distinta, no sé, con el medio.
con el medio. Es algo similar que yo sentía cuando estaba en las TIES, porque en las TIES estaba solo, muy solo. Entonces siempre, igual estaban en el restaurante o estaban preparando la pretemporada, pintando y tal. Yo cuando era pequeño, pues la rodeaba, andaba por todos lados, cogía percebes, taramujos, nécoras. Te ponías en sintonía. Estaba en sintonía total, yo sentía esa sintonía. Sentía esa sintonía. Y entonces, pues bueno, esa sensación y tal que te da es impresionante, es impresionante. Y entonces, bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Ya se me pone hasta los pelos de gallina, me estoy contando y se me ponen. Por las estelas. Vamos, Willy. Que no tienes una idea buena. Y Santi, en este sitio tan privilegiado donde estamos, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo surgió todo el tema del Instagram, porque no es muy típico, ¿no? Ver una persona que se dedica a crear contenido sobre la navegación y que lo haga con tanta frecuencia como lo haces tú. Pues es cierto y tal. Pues fíjate, surgió por un amigo con el que juego al pádel, y entonces, bueno, un día pues se vino unas prácticas con nosotros. Y entonces, claro, está explicando lo típico, la proa, la popa, estival, tal. Entonces, llega un momento de la rutina que tú no le das importancia a las cosas que tú haces, ya igual ni la comentas. Como el punto muerto, por ejemplo, ¿no? Tal, y ellos igual no lo vieron. Esas cosas que nos pasa a todos, en general en cualquier trabajo. Cosas que hacemos como automatizadas, ya como para no molestar. Incluso pues, bajar el espejo de popa, cualquier cosa, y lo hacemos rápido, así un poco tal. Y entonces él me parecía todo interesantísimo. Y, ostras, esto hay que grabar con esto, y no sé qué y tal. Como soy de Instagram y tal, yo ya soy más de Facebook, ¿no? La edad, 51. Y entonces, bueno, entonces él estaba más metido en el tema de estas redes. Y dijo, oye, pues venimos a grabar y tal, y entonces empezó así. Tontería, pues hace 3 meses y medio, por ahí aproximadamente. Nos llevamos como 90 vídeos y cada día metemos uno. Empezamos a hacer grabaciones. Bueno, yo siempre digo, esto está chupado. Yo digo, cuando estoy en clase y tal, esto está chupado. Ya, chupado. Entonces, bueno, ya se partía de risa y tal, y entonces con la broma esa y tal. Y bueno, y lo de Maregante, que también se le ocurrió a él, pues lo de, claro, Maregalia, Mare de Mar, y Galia de Galicia, ¿no? Que es como surgió el nombre, Maregalia. Entonces, se me decir navegantes, pues oye, Maregantes. Entonces, ahora en estas cosas siempre sabes que tienes que tener pues, un pequeño para distinguirte algún, no sé, algún efecto diferenciador, ¿no? Sí. Y entonces, y bueno, todo el mundo me conoce lo de chupado. Claro. Y en cuanto a números, o sea, en estos meses has crecido. Sí, curiosamente, pues yo hasta me extraña, o sea, me llama la atención, ¿no? Porque empezamos así, con 2, 3, que acabamos de hacer hace unos días 8.000, nos estamos en 8.100 y pico, crecíamos a razón de 100 diarios, más o menos, sí. Cantidad de gente que ve todo esto de la navegación. Después hay un montón de gente de Galicia y tal, bueno, de por aquí que me conoce, por el tema de las TIES, claro. y así, entonces pues al verme pues también pues me sigue y tal. Y entonces bueno, yo este verano, como te comenté, estuve por Mallorca y por allá, y cuál era mi sorpresa, que me reconocían. Sí, llegaba ya al puerto, Marina Balear y por ahí tal, Maregante, no sabía si tal, y entonces bueno, el otro y tal, y gente del sector, es decir, skipper, gente profesional y tal, que pues mira tú que yo estuve después como 15 días en Galicia, me vine el 5 de agosto y estuve hasta esos 15 días hasta el 20 o así 21, me volví a Mallorca. Entonces, por ejemplo, paré en Villa García y 3 personas distintas, en Villa García, soy Maregante y tal, otros que me llaman para hacerme una videollamada, para no sé qué, y tal. Ahora me escriben de Venezuela, de Colombia, de Argentina. Pasando entonces, fronteras. claro, cuando alguien me dice y tal, me llama la atención, ¿no? No me lo imagino, no se lo imagina nadie. Bueno. Claro. De aquí a unos años estás firmando autógrafos, no te van a dejar salir. Ayer salimos un poquito y tal, y estábamos en un local tomando y la gente me paraba y se te acercaba, ¿no? Bueno, son anécdotas así y tal, pero curiosas y tal, ¿no? Pero bueno, es o sea, que tu público no solo es de Galicia y alrededores, sino que también estás presente en otros países, en otros países, que yo no me lo podía imaginar.
Claro, eso, que si llego a estar un poco cachas, un poco guapito y tal, pues igual, oye, igual crecía un poquito más, pero bueno, como soy feíto, pequeñajo y mal hecho y tal, pero bueno, pues voy más despacito. Tratamos de hacerlo también así, un poquito de manera distendida, nada tal, y yo creo que en esa naturalidad, Claro, es donde pues la gente tampoco podía hacerlo más. De hecho, hay gente que me escribe y me dice, oye, pues tienes que hacer esto más técnico y tal, pero no busco eso. Claro, Es decir, tu público. No busco el tecnicismo y tal, porque eso aburre. Es decir, cuando doy la clase ya más en serio, como cuando estamos en patrones y capitanes, digo, no puedo andar con cosas más sencillas o vulgares. Ya tengo que meterme un poco más específicamente en el detalle. Pero bueno, para este tipo de grabaciones y tal, pues tiene que ser algo, pues eso, muy extendido y nada serio, pues si no ya al tercer segundo la gente ya te cortan y a por otro. Entonces bueno, pues me alegra de que a la gente pues se divierta por lo menos, ¿no? Eso es lo que se trata. ¿Qué ubicación de la ría estamos? Pues fíjate, estamos en Domayo. Aquí en Domayo, bueno, yo estudié en Moaña LGB, de primero a quinto de GB, y después me vine a estudiar aquí a Domayo, al Colegio Calvar Domayo, que está ahí detrás, y aquí estudié, está allá enfrente, y aquí estudié sexto, séptimo y octavo. Después cuando cumplí 14 me fui para Vigo hasta el día de hoy. Y entonces, bueno, esto también lo conozco muchísimo, que son las playas en las que yo también venía a bañarme claro. y con los amigos, y entonces aquí vengo a hacer algunas prácticas, por ejemplo, y aquí me gusta, pues a veces nos abarloamos a los barcos, porque es importante, es decir, no solo es saber la proa, estribor, babor, avante, atrás y hacer unas demás marcaciones, sino que a la gente también tienes que practicar con ellos, claro. Pues cómo atracar, qué cabos dar, como lo que comenté antes, ¿no? Cómo subimos las defensas en caso de ser un muelle de piedra, tener en cuenta esas mareas, lo que hablamos aquí, sube y baja muchísimo la marea. Aprovechando que estoy navegando por la ría de Vigo, ¿qué tipo de público te viene de cara a los alquileres? ¿Alguna anécdota que puedas contar o bueno, o no las contar, que se puedan? Se puede, no. La verdad, cuando empezamos de aquella, pues claro, había menos gente, es decir, el charter era menos conocido, había menos empresas de charter. Aquí hay una muy importante que se llama Selway, que es la más grande que tenemos aquí. Antiguamente había otra anterior a nosotros, era Bolina Sail, que también desapareció. Desde aquí era un poquito más precario, venía menos gente. Después a base de ferias, ¿no? Pues íbamos a la Feria de Madrid, Náutica, a la de Barcelona, incluso íbamos a Lisboa, hemos ido también a Francia, a la de Mil Sabor, a la feria de ocasión más grande de toda Europa, que está allí en Francia, en Cresty. Y entonces, pues poquito a poco fuimos pues, atrayendo de alguna manera a la gente para que conociesen un poquito. Tal. Al principio nos centrábamos mucho, fíjate tú, de tontería, en despedidas de solteras. ¿Despedidas de solteras? Había alguna de soltero. Pues, en particular solteras. Pero mejor las de solteras, claro. Se portan mejor, más, sí, ¿no? Cuidan todo más está más controlado. Más ordenadas, bueno, se pasa fantástico con ellas, aparte que bueno, traen muchísimo de comer, de beber, bueno, no te falta de nada. En la de los chicos, un poco más desastre, de comer pasas un hambre que no veas, meten barras de pan y fiambre y tal, bueno, de beber eso sí, de beber ahí no hay problema. Pero hacíamos como una media de entre 100 y 145 despedidas por temporada, por verano, que se dicen pronto. ¿Qué porcentaje era de solteras y cuánto pues de solteros? Puedo decir que igual era un 85% de solteras y después un 15% de solteros. ¿Y se puede contar alguna anécdota de esas despedidas de solteras o no? Pues se portan de maravilla ellos son genial. Bueno, a ver, lo bonito, cómo lo vendíamos, ¿no? Porque eso es lo interesante. Es decir, lo bonito es que nosotros pues los recogíamos o las recogíamos a las 9 de la tarde. Es decir, nosotros normalmente salimos de 11 a 8 de la tarde. Pues a las 8 llegamos, recogemos los barcos, limpiamos, ¿no? Tenemos todo el personal de mantenimiento, recogemos, limpiamos todo el barco, preparamos las camas y a las 9 de la tarde entra como el siguiente grupo. Pues teníamos un precio que era fantástico de aquella, que eran 100 euros por persona, y entonces entraban a las 9 de la tarde y nos íbamos a San Censo o a Bayona. San Censo era un poquito más lejos, nos llevaba como 3 horas de navegación, y a Bayona pues era 1 horita y cuarto, 1 hora y media.
Entonces, ¿qué hacíamos? Pues llegábamos allá, bueno, ya íbamos cenando, ya iban todas pues en el ambiente, en la fiesta, contando sus anécdotas, tomándose algo, y al llegar a San Censo, por ejemplo, pues ya estábamos en primera línea de discoteca. Es decir, que era lo que ya esta gente busca, ¿no? Un poco el ambiente, la fiesta, entonces era en primera línea. Te puedo decir de aquella, cuando teníamos los 16 barcos, que igual habían 8 o 9 de Maregalia, o sea, habían todo Maregalia, todos los logos, ¿no? Tenías de los el monopolio, ¿no? No, pero bueno, que me refiero que de aquella éramos la más grande. Entonces, bueno, pues salían de marcha, terminaban de cenar, salían y tenían el barco allí parado y entonces podían venir o todas juntas o a cuentagotas, era lo que solía pasar, porque ya tenían el barco en el puerto, no había que conducir, no tenían que controlar tanto. Después dormían en el barco y al día siguiente, cuando se dan cuenta, amanecían pues en las CIES, por ejemplo en la Isla Sur o por ahí. Entonces, bueno, pues ya despertaban, ya bajaban a la playita, la Isla Sur es más privada, por ejemplo, o Barra, es decir, en CIES es más difícil, pues os contaré un poco el tema de las CIES, está más controlado, hay un límite, y tal, entonces había más facilidad, ahora es un poquito más complicado. Descansaban, tomaban el sol, a veces de un lado, se ponían morenas de un lado, del otro no, pero bueno. Y después ya llegaban a las 8 de la tarde, pues como nuevas, renovadas, con una sesión fotográfica impresionante, y ya teníamos todo el pantalán, todo lleno con las maletas, porque las chicas vienen con unas maletas como si fuesen para una semana, y entonces ya estaban todas las otras preparadas para que ellas desembarcaran y limpiásemos otra vez todo, organizásemos todo para hacer el siguiente, por ejemplo, de viernes pasado esa o para el domingo. Entonces, claro, era continuamente. Después teníamos la goleta, que era para 150 personas, y abajo teníamos 27 camas. Entonces, bueno, pues también ahí pues, se montaba también un poquito de pues, ese estilo de fiesta, de música. Había unos DJs muy conocidos que se llaman Grove Amigos, pues que también montaban pues, unas fiestas impresionantes. Entonces, bueno, pues era todo muy dinámico y muy juvenil. A día de hoy, pues yo busco ya otro tipo más de... La tranquilidad. Sí, algo pues ya me contratan por el tipo de barcos que tenemos, pues ya que tiro más ya catamarán, bueno, habéis visto el 51 pies ese también, que son muy grandes, y entonces pues ya 4 camarotes, 4 baños, pues ya vienen pues más familias o grupos, matrimonios, pues más tranquilos, que ya nos alquilan incluso la semana entera, entonces vienen igual por 5 días o una semana, y entonces pues lo que hacemos ya son toda la ruta por las rías, entonces eso es precioso. Hoy dormimos en la Rialdá, mañana en Villa García, en la isla de Ons, bueno, que es maravilloso, y entonces ahora ya trato de enfocarlo más hacia ese tipo de público. Y después, antes venía pues un poquito más de gallegos, conseguimos que viniesen más madrileños, ahora vienen de Madrid y tal, incluso ya empiezan a venir hasta de Rusia, es decir, rusos y tal, incluso suelen alquilarlos en esta época, fíjate. De cara a ahora, octubre, bueno, ya veis que aquí los días ahora ya no es como antiguamente cuando era pequeño, ahora con el cambio climático esto pues ya se suavizó mucho más, y entonces pues a gente que viene más de Siberia, pues bueno, esto es como si fuera Miami Beach. Esto es verano. Y entonces, bueno, se cogen, pues intentan coger el 12 de octubre y tal, lo que son las fiestas del marisco y tal, un poco aprovecha. Se vienen buscando esa gastronomía, ¿no? ¿Y alguna vez algún tripulante cayó al mar, a la ría o algo? ¿Tuviste algún percance? Nunca. Nadie se te... En mi caso, te podía mentir y decir, en alguna borrachita, nada, siempre lo controlamos. Por ejemplo, en aquellas fiestas que hacíamos en los barcos grandes, eran muy cortitas, eran 4 horas, para no darles tiempo a que se desfasaran, ¿no? Y después en todo lo que hacemos en vela, y por eso escogemos más la despedida de chicas que de chicos, porque las chicas van otra forma de ese encuentro, ¿no? De despedida, no tanto cañonero de fiesta, sino más de encuentro, ¿no? Entre ellas, de pasarlo bien, y de recordar esos viejos tiempos de cuando eran jovencitas, se traen sus álbumes de fotos y tal. Claro. Es otro, ese tipo de clientela o de marineros que buscamos, nos es para nosotros mucho más cómodo. Entonces la verdad que nunca tuve. ¿Que alguno se puede marear? Menos, ya puede ser alguna, pues sobre todo en prácticas, ¿no? Que igual hacemos. La gente dice, vamos por fuera de CIES, vete por fuera de CIES y tal, cuidado. Cuidado que no es para aquí todo ya mundo, veis, ¿no? esto es una balsa, sí. Esto es una balsa. Al llegar a CIES, depende de cómo está el mar, igual ya tenemos olas de 1 metro, 2 metros, 3, 4,
en invierno es más común, más normal, y entonces claro, allí agarra un colocón, tal, y entonces bueno, algunos lo tenemos que sujetar. En caso ahí. de mareo, ¿cómo se Es cómo se complicado, eso trabaja es como con un ese? coma etílico casi, y entonces intentamos atenderlo y bueno, si puedo, es decir, depende lo lejos que esté, pues intentamos llevarlo ya a un puerto para que se estabilice y bueno, una vez que ya se recupera, pues ya todo bien. Yo intento que vomiten, siempre digo, mete los dedos, tal, vomita, tal, échalo todo. Entonces se van recuperando poquito a poco, pero bueno, es muy duro, si alguien se encuentra mal. Pero yo os digo, es uno entre no digo 100, igual diría entre 500, que se me maree, no es tan habitual. Caray, pues pensé que el tema de los mareos era algo más frecuente a la hora de... Después suelo navegar en catamaranes y así, entonces son mucho más estables, ¿sabes? Claro. No lo notan. Después si dormimos en puerto, eso es una balsa, ¿qué tal? Está muy bien. Y todo esto pues es maravilloso. Ahora ya veis que también viene un montón de cruceros, como hay por ahí. Bueno, después para ver, aparte de todo, ya veis que también tenemos las bateas, que acabamos de pasar por ellas. Sí. Y entonces, bueno, a veces hacemos un poquito ese tipo de visita más cultural, incluso diríamos biológica, es decir, intentamos que nos acompañen biólogos, ¿vale? Para explicaros un poquito, pues eso, cómo es la cría del mejillón. Incluso aquí sabéis que es de mejillón y de ostra, ¿no? Porque estamos en la salida de un río. Y entonces, pues, nos enseñan, nos muestran cómo es la cría de ostra, la de Arcasón, por ejemplo, ¿no? La de la francesa y la diferencia con la nuestra, ¿no? El tiempo de reproducción, las cuerdas, ¿no? Las cuerdas que llevan colgando, que llevan igual más de 300 y miden 12 metros, ¿no? Nos van explicando un poquito y esa biología, ¿no? Y toda esa riqueza que tenemos aquí en la ría. Y bien, Santi, mientras entramos al muelle, lo que vemos al fondo, una pregunta, ¿son las Islas Cíes o es más bien América? Pues mira, tienes razón de ambas maneras, es decir, realmente son las Islas Cíes, fíjate, está a 7 millas, están cerquita de todo. Nada, ¿no? La ría no es muy grande. Y detrás, de frente, si vas en línea recta, efectivamente, ahí tienes Nueva York. Es decir, tenemos Nueva York de frente, en línea recta. En línea recta. Bueno, ahí ya no hace falta llegar ahí a ver la Estatua de la Libertad, No, porque la Libertad ya la tenemos aquí, a nada, ¿no? Al lado. Y sí, ahora es un poquito más restringido, como te comentaba, es decir, antes pues aforo, era mucho más sencillo por el tema del aforo. Solo pueden entrar 2.200 personas. Bueno, yo soy guía del parque, titulado, y entonces solo podemos entrar 2.200 personas diarias. Los barcos estamos también incluidos en ese cupo, es decir, hay como antes, pues, cuando yo era más joven, decía mi padre me decía de noche, Santi, cuenta cuántos barcos hay fondeados para ver cuántas cenas preparamos. Y yo de aquella contaba hasta 200, siempre entre 150 y 200. Joder. Y en función de eso sabía las cenas. Y entraban de aquella más de 4.000 personas al día. Entonces ahora, al ser parque natural, pues todo eso hubo que controlarlo, porque cuando yo era pequeñito, efectivamente, ibas a las rocas y estaba todo lleno de ¿cómo se dice? Bueno, aparte de lapas, de caramujos y tal, lleno de camarones. Y las horchitas y tal, tú días así hacia un lado y están todo lleno de camarones, nécoras, centollas, que se veía todo. Y ibas por la playa, llegabas allí, a la playa, cada año a año, los primeros días que llegaba, ¿no? Siempre me encontraba mucho de algo. Por ejemplo, un año igual me encontraba todo lleno de patelos, aquellos cangrejitos medio transparentes, pero miles, todo bordeado, todo completo. Otro año llegaba y todo centollos, os lo juro, ¿eh? Toda la playa, montañas de centollo, entonces comía centollo por la mañana, por la tarde, por la noche. Otro año era todo almejas, vieras, almejas, pero toda la playa, escarbabas así de nada, todo lleno de almejas, bueno, cansábamos de comer almejas. Lo aborrecía. Era así, los huevitos de gaviota y todo, que ahora no se puede contar. Y entonces, ¿qué pasa? Que con la sobreexplotación, la masificación, es decir, había una playa al fondo de la playa de Rodas que le llamamos la playa de las Conchas. Yo no pensaba que había arena, es decir, era todo un concheiro natural que había allí, pero todo el mundo iba a coger vieiras, margaritas, de tal. Y ahora vas y ves una playa, es decir, desapareció todo aquello. La gente poquito a poco se iba llevando como recuerdos y entonces, claro, llegó un momento que no había nada. Se perdió todo. Entonces, gracias a los biólogos, en este caso al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, pues empezaron a controlar,
a recuperar todo eso, y ahora sí, ahora vas y ya vas por el agua y vas a las rocas y ya empiezas a ver los camarones y todo aquello. Es decir, ahora está mucho mejor. Entonces está bien, que nos da pena a los navegantes nos da pena de no poder ir a las CIR cuando queramos. Entonces pues sí que tenemos una aplicación y hay un cupo pequeñito, que a veces estamos 40 o 50 barcos, depende, nunca sobrepasando esas 2.200 personas. Como va mucha gente de pasaje y tal. ¿Cuándo podemos disfrutar de ellas? Pues, por ejemplo, ahora. Cuando la temporada invierno, es baja, ¿no? Cuando no hay nadie. Ahora es lo bonito. Ahora podemos ir y... ¿No hay límite en invierno? Sí, sí, el mismo límite, pero que no hay límite, gente que lo pida, solo gente de barco. Es decir, ya no hay tanta gente de pasaje que bueno, es que es imposible ni en julio ni en agosto, incluso para coger un pasaje de un día. Claro, y entonces, pues... El ir como cliente... ¿Cuánto podría costar por persona? ¿En barco nuestro de charter? En un charter. Pues fíjate, el barco están habilitados estos para 12, por ejemplo, y sale una media de 80 euros por persona el día, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, más o menos, 9 horas, que ya son horas. Sí. Y entonces, pues nada, no solo igual vamos hasta el parque, a veces conseguimos ir, a veces no, que a veces lo que hacemos es, pues igual nos vamos a Barra, es lo más cercano. Ahora sí, pasa la Rialdán y Arneles, por ejemplo, igual hay allí 200 yates y tal, ya parece Mallorca. Sí, sí. Eso tampoco lo queremos, tampoco lo queremos. Pero bueno, aquí aún pues tenemos cierta libertad, es muy grande toda la costa, es decir, toda la costa gallega, que es grandísima, es decir, tenemos la suerte de que tenemos muchísima costa. Claro, ¿no? Hay más posibilidades, no solo se concentra en un a Lugo, es decir, cuando hacíamos la vuelta a Galicia, pues bajamos eso de Ribadeo, Viveiro, Cedeira, bueno, Viveiro, Cariño, Cedeira, bueno, es impresionante, todo es súper bonito, súper bonito. Yo os recomiendo a todos, a vosotros también, Espero que hagamos una navegación. Pues te lo iba a proponer. De cara pues nada, buscaremos otro día incluso para visitar las CIES, ¿qué te parece? A mí estupendo. Bueno, pero pues nada. Solo si me harías un descuento. Bueno, eso está hecho. Eso se negocia, ¿no? Eso está hecho. Vosotros traes la comida y nosotros ponemos el barco. Y luego ponemos el barco, exactamente. Muy bien. Ahora, entrando, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo vamos a hacer? Pues fíjate. Así ahora, que la gente aprenda un poco. Ahí está, mira, quédate ahí al puente, ahí a la rueda. Bueno, chicos, bajamos las defensas. Nos echáis una manito ahí, Gorka, por fin. Bajamos las defensas. Cristian. ¿Las tiramos? Vale, venga, tú. Vale, porque antes las hemos modificado para atracar en el muelle. Vale, recordar que aquí tenemos que dejarlas más a la altura del pantalán. Recordarlo a dos nudos, y si antes íbamos pegados a nuestro estribor, ahora vamos pegados también a nuestro estribor, es decir, como un coche, entramos unos por la izquierda y salimos por la derecha. Siempre le damos prioridad al que sale. Vale, pues nada, vemos que está todo colocadito, si no las tenemos bien colocadas, el buen patrón es el que tiene que estar pendiente de esto, porque los alumnos al principio no son conscientes, ¿no? Entonces, como no estén bien colocadas, es que rayamos todo el barco. Ya. Bueno, vamos avante, ahí tienes, dale despacito a la palanca, hacia adelante, dale ahí sin miedo, engrana, dale con fuerza. No te fíes mucho, Santi, que... Se ve que vas poco al final, ¿sí? Dale ahí un poquito más. Y ahí vamos a nuestra plaza. Bueno, este se llama Punta Lagoa, vale, Yacht Sport lo llaman. Y bueno, es un puerto deportivo también que está bastante grande, de esos que te comenté, que hay muchísimos aquí, importantes. Y en pues aparte de tener todos los servicios de grúa y tal, pues también tenemos de bomba de combustible. Pero un buen patrón, cuando se organiza para hacer un viaje, pues siempre tiene que programarse y ver en la carta dónde puedo parar, dónde puedo meter combustible, si tengo un problema y todo esto. Muy bien, pues nada, aquí veréis que también hay barcos muy grandes. Hay barcos ahí impresionantes, incluso de la Volvo Sunrise, de estos que dan la vuelta al mundo. Entonces pues vienen aquí a entrenar por lo que os comentaba, es decir, la ría es un campo de regatas impresionante de todo el año. Como no hay ese oleaje grande y estamos ahí resguardados, pues es un sitio magnífico. Porque ahora estamos a una velocidad de 2 nudos. Sí, aproximadamente. Si vemos que nos adelanta el patito ese, que a veces hay un patito por aquí, entonces le damos un poco más. Vale. Vamos más o menos por ahí. Y la ahí lo vamos viendo en el GPS. Sí. Ahí la vamos a meter de popa. ¿Por qué? Porque tenemos las defensas de este lado. Hay que bajarla, mira que está altísima. Bájala, porfi. Pues punto muerto. ¿Punto muerto? Vale, punto muerto. Al medio, ahí está.
Y ahora pues nada, voy a hacer yo la maniobra, Venga, por favor. pero bueno, como nos vamos a meter de popa, os voy a enseñar cuál es el proceso. ¿Y cómo está esto? Esto está, ¿cómo está? Esto está ¡Chupao! Tenemos ahí, como tenemos una hélice de estrógera, al darla atrás, se nos va a ir un poquito ahí hacia la izquierda, nos va a ayudar. Y ahí vamos. Lo dirige lo que es la pala de la hélice y después una vez que tengo velocidad de gobierno, ya puedo yo dirigir el barco con el timón, que es en este caso. Y ahora ya lo vamos llevando. Necesito ahí 2 espabilados que salten para sujetarnos ahí al pantalón. Por la noche todos son espabilados, pero por el día podéis saltar ahí en breve. Vale, vamos a dar un poquito avante. Ahí está, cógelo por el medio. Pero dale el de proa, al de proa, que si no se va a abrir la proa. Es mucho si no se me abre. Echamos este. Vamos a dar un poquito para atrás. Estoy muy chupado, Santi, que se diga esto. Está chupado. Ahora, como si hubiese un poquito de viento o algo así, entonces ya la cosa es más... Claro. Tendríamos que andar todos un poco más vivos. Una vez que ya tengo un punto, le doy avante y al darle avante, el barco ya se pega Se solo. pega solo, ¿no? O al revés, es decir, sujetamos el largo de proa, que ahora ya también lo tengo para que no se abra la proa, Claro. y le doy atrás y se pega solo. Con el viento es un poco más complicado, hay que ver de dónde viene, hay que leerlo un poco y ya está. Bueno chicos, muchísimas gracias. Es un placer, Santi. Oye, por de la verdad. entrevista, me Un día. alegro mucho de que me hubieseis llamado y Venga, bueno, pues Santi, la maniobra chupada que hiciste, una vez amarrados al puente, pues llegó la hora de la despedida. bueno, pero ¿aprendiste algo o no aprendiste Bueno, nada? pues sí. Bueno, el fue- nudo ya vi que chupado, el nudo chupado. chupado no muy bien, Pero pero, bueno. bueno, Esto ya sabes, esto es constancia, hay que salir, porque claro, nosotros damos 4 claves, pero que la gente no crea y tal, decimos Claro. chupado, que tampoco, más que nada que no está para gente ahí de élite ni de una gran inteligencia, simplemente lo que es práctica. Como Es algo todo- como sencillo, todo en la vida. Como todo en la vida, hay que salir, hay que navegar, hay que curtirse un poco, llevaréis algunos sustitos, pero bueno, es algunos parte un del poco más proceso. graves, otros menos. Hay gente que pierde los dedos, otro tal, la Bueno. oreja, alguno el ojo por solo del Bueno. parche. Pero bueno, es lo normal. has Lo mencionado. típico. Yo siempre de cada 10 viajes, siempre uno... Un brazo se queda por el camino, ¿no? Se queda Pero en la bueno, es ría. parte de... Ya, Bueno. ya me lo firman. Hay otro disponible, así que no pasa nada. Muchas Un placer, de gracias, verdad, oye, por Santi. haber venido, por haber contado conmigo. Un placer. Lo dicho, cuando queráis, volvemos y nos vamos un día a las TIES, que allí Lo también hay tendremos mucho en que cuenta. hablar. Juega ahí tanto. Lo tendremos en cuenta para otros y vídeos. nada, nos seguiremos mutuamente y, oye, que tengáis mucho éxito. Igualmente. Que Bueno, os vaya no todo te igual- deseo igual de éxito bien. porque ya lo estás teniendo. Nah, que Está- va, Dentro de unos años estás firmando autógrafos, que como va, dije nada, antes. nada, todo esto es una broma. Todo. Pedirnos, ¿no? de nuestro público. Efectivamente. Y como digo siempre, esto está ¡Chupao! No, que me quedé con esto y tal. Pero malo, pero mira, se me movía todo, pero malísimo. Como nunca bebo, ¿sabes? Pero malísima, malísima. Uf, me tomé un paracetamol a ver si me paraba. No, para aguantar un poco, ¿sabes?